para nosotros es un orgullo que los graduados se acerquen al departamento, a la institución, para tratar de que todos sus frutos, como puede ser el libro de Martín, puedan ser expuestos, presentados en esta casa. Así que, bueno, el mensaje de ellos y el nuestro de puro agradecimiento. Les quiero también leer unas adhesiones que tienen que ver con la presentación del libro. En este caso dice: por la presente, la Asociación Civil Brisa Social adhiere a la presentación del libro La venganza de los profanos del licenciado Martín López Lastra. Seguramente esta obra aportará nuevas miradas a los temas. Sin otro particular, saluda con la mayor estima Alcides Aguirre, presidente de la ONG Brisa Social. Por otro lado, me dirijo a usted a fin de agradecer muy especialmente la invitación de participar en la presentación del libro La venganza de los profanos, otro enfoque sobre medios y justicia. Junto a ello, transmitirle mi imposibilidad de estar presente en tan importante acto, debido a que en esa fecha debo asistir a compromisos anteriormente adquiridos. Asimismo, por intermedio de la presente, hago propicia la oportunidad para saludarlos muy atentamente. Presidente del Colegio de Abogados, Fernando Pablo Levene. Y por último, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de agradecerle la invitación que me hiciera llegar para concurrir a la presentación del libro de su autoría, La venganza de los profanos, otro enfoque sobre medios y justicia, a desarrollarse en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata. Deseo expresarle por medio de la presente mi adhesión al evento, al cual lamentablemente no puedo asistir por encontrarme ese día en la localidad de Arrecifes. Vuestro aporte al debate sobre la cobertura periodística del accionar judicial, surgido del estudio y esmero que ha puesto en el tema, debe servir para hacer rendir el servicio de justicia su máximo esplendor, esta vez desde el conocimiento de los mecanismos que se nutren y de las decisiones que toma, promoviendo en consecuencia las reformas legislativas que correspondan para mejorar uno de los pilares del sistema republicano. Mis mejores augurios para su disertación. Cordialmente, Pablo Gabriel Simonini, diputado provincial. Bueno, solamente pasarle la palabra a los protagonistas, al periodista y a los compañeros, y felicitaciones. Y este libro lo que hace es promover el debate, promover el debate. Me hizo estudiar Martín porque me hizo leer bastante sobre Bourdieu, con quien yo tocaba de oreja más o menos, pero que me metí en el tema, y es muy interesante el panorama que se ha construido sobre esta cuestión. Me preguntaba el otro día alguien qué pasa cuando nosotros, esto lo digo porque lo tengo a Javier, que es testigo de que esto es así. ¿Qué pasa cuando nosotros le damos material, en este caso dictámenes, jueces, sentencias, al periodismo? No pasa nada, quizás en algún momento nos puede gustar o no cómo lo aborden, pero jamás se le da condicionado a nada, sacalo o no sacalo. La noticia es del periodista. Y todo tiene que ver con un criterio que creo que es objetivo y ético a través de las profesiones, tanto de la magistratura como del ejercicio de la profesión de periodista. Por lo tanto, este pluralismo también se manifiesta en cómo una misma noticia o un mismo acto procesal que uno emite es visto y receptado, no solo por quienes lo manejan a través de los medios, sino por quienes lo reciben en la sociedad. A veces con mayor felicidad, a veces con críticas. Este ítem yo lo denomino las reglas de juego, ¿sí? Los que estamos en la magistratura estamos expuestos, tenemos cargos públicos, somos funcionarios públicos. Ser funcionario público significa estar a disposición de la gente, no esconderse en un despacho. Creo que esto, dicho por mí, tiene un pequeño valor agregado respecto de la camada de muchachos jóvenes que tienen mi función, porque yo vengo del otro código, vengo de la otra época, donde todo se hacía puertas adentro de la justicia. Entonces, este desafío me gustó y, bueno, trato de llevarlo con dignidad más allá de limitaciones y de errores. Que al hablarse de la venganza de los profanos, desde aquellos años en que empezamos hace un buen tiempo, donde no existía la oralidad al principio empezó a verse como una especie de, al principio no sé si decir de show, pero se recuerdan bien el caso Barrera o el caso María Soledad Morales, donde la gente en los primeros noticieros por cable
O sea, sacaba la novela mexicana, venezolana y durante largas horas de exposición leía sus juicios orales y eran vistos durante toda la tarde y a la noche eran comentados en la cena familiar, ¿no? Fue el gran show, el gran impacto, sobre todo en los casos que estaban mencionando, por ahí menos cabezas, o menos el caso Bru, que fueron con determinada exposición, hasta lo que está pasando hoy, que de alguna manera los medios hubo como, digamos, una gran ola de interés de los medios por designar periodistas judiciales, que cada programa radial en horario central tenga su periodista designado y especializado, ¿sí? Cada diario tenga el suyo, se designará a alguien para que se forme, frente a un gran problema que hay, así como definimos siempre al tema judicial, definirlo también a los medios. Los medios, como ustedes saben, los medios periodísticos hay una gran precarización laboral, ¿sí? Los periodistas, digamos, no es común que un medio, digamos, es menos frecuente que un medio designe a un periodista y designarlo y formarlo como alguien judicial. Un poco en los medios está aquello que se llama todos hacen un poco de todo en las secciones, ¿sí? Y esto se da cada vez más. Entonces, cada vez son menos los medios, o por ahí se ve de forma muy frecuente que haya periodistas destacados en este sentido. Por ejemplo, las agencias de noticias que hay en La Plata, de las medias no tienen cobertura judicial, se abastecen de nosotros que estamos en los diarios, ¿sí? De alguna manera. Y esto es importante para tenerlo en cuenta. Recién decíamos, en cuanto a la venganza de los profanos, ¿sí? La venganza, hay un dicho muy popular, ¿no? Que se dice que es la venganza en el sentido, habla Martín de los profanos, y ahí Stuart Bourdieu con la posibilidad que son los medios periodísticos, ¿sí? Y si el planteo tiene que ver con que si la venganza es un plato que se come frío, como dice el popular, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera dejar una pregunta, una reflexión para ya hacer la palabra a Martín y pensar si, la pregunta sería si esa venganza, ese ajuste, esa represalia de los medios, ¿sí? que han avanzado, ¿no? Todo esto entre comillas, sobre el mundo judicial, es algo intencional, es algo racional, es algo pensado. Si el mundo periodístico, pero no periodístico solamente de carne y hueso, el periodista que va a recorrer los pasillos y los despachos y los juicios orales, sino el mundo periodístico empresarial también, el mercado informativo, es consciente de ese avance, hasta dónde se produce un enriquecimiento de esa relación. En torno a esto, incluso el destino aquel del juicio paralelo que ya nos mencionaba Rubén. Eso lo dejamos como reflexión y como pregunta, y ya le damos un paso a Martín para que presente su libro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Gonzalo Javier Navarrete Ibáñez, de quien debo decir que le han metido muchísima presión justamente con sus brillantes exposiciones, pero es para menos, porque uno empezó con el tema de la provocación, porque ellos nos van a responder justamente con más provocaciones, haciendo justamente una exposición de la altura con que lo han hecho. Vamos a empezar, porque yo le pedí a Fernando empezar así, de manera informal, que cierre con su pregunta, a modo periodístico justamente, como una primera pregunta de una entrevista, ¿no? A un autor de un libro. Y el tema de los medios, si lo han hecho, hacen las cosas que hacen de manera intencional. Yo creo que sí, totalmente. Ahora, la pregunta es si lo hacen intencionalmente con justamente el objetivo de agredir, de provocar daño, o eso es un efecto colateral. Es una gran discusión, ¿no? Que me parece que hay que dar, porque estamos en una especie de zona muy penumbrosa, muy nebulosa, sobre todo en la República Argentina, después de lo que ha significado el conflicto del campo. Porque acá tenemos que hacer la aclaración, ¿no? Justamente en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, como las ciencias sociales, como son las corrientes actuales, es imposible estudiar un objeto apartado de su contexto. La prensa compite con la justicia para legitimar del campo social su relato de verosimilitud en casos judiciales. Como efecto colateral potencia o amplifica a la política o demanda de sujetos colectivos. Esto lo vamos a decir que es el marco de los casos más trascendentes o casos denominados de arriba. Y cuando hablamos de esto, que la prensa compite con la justicia, esto me parece a mí nos traslada
a este tema de lo que es el capital acumulado, donde hay una hipótesis para arriesgar, que es una suerte de esmerilamiento de la imagen privada en la justicia en general, un esmerilamiento del capital y un esmerilamiento de un sistema de alianzas que funcionó y muy aceitadamente hasta, me parece a mí, hasta la década del 90, por ejemplo, en la República Argentina, donde muchos sujetos políticos, incluimos a dirigentes, legisladores, docentes, abogados, tenían una alianza como que no se podía disolver con la justicia, por este tema que decíamos del respeto y la reverencia que merecía, que merece justamente la justicia. Ahora este caso del juicio paralelo alienta a esta especie de desgranamiento de ese sistema de alianzas, donde hay muchos que calculan que tienen mucho para conseguir en este juicio paralelo, y todos los abogados se transforman en excelentes fuentes, los abogados mediáticos, donde hay muchos sujetos sociales que antes esperaban la decisión de la justicia y no querían irrumpir, y ahora se animan, justamente en un caso de agenda, a hacer sus correspondientes reclamos y a potenciar su visión interesada ante un caso judicial, y legisladores, porque estos cambios legislativos que hubo, que le quitaron un poquito de posición dominante de la justicia, tienen mucho que ver con legisladores que tienen una distinta visión. Entonces, todos esos aliados se convierten en fuentes muy necesarias justamente para este juicio paralelo. Como estábamos señalando, como efecto colateral, el medio potencia a la política en términos de Rangel, como decíamos, la demanda de los sujetos colectivos, justamente para que se procure esa visión de justicia. Entonces se construye así un nuevo juicio paralelo donde están prácticamente equiparadas las fuentes oficiales y las extraoficiales, se consultan fuentes afinas, se permiten construir distintas historias por fuera del discurso jurídico y arman conclusiones en base a su propia selección. Pero ojo con lo que decíamos de los parámetros que hacía la prensa. La prensa con su visión, con sus formas de hacer, donde tiene que aplicar sus pautas de noticiabilidad, donde su poder, su selección es mucho, no voy a decir exigente, pero tiene como conclusión una producción mucho más reducida de lo que puede ser, por ejemplo, una producción judicial en un caso. Basta para esto comparar lo que es la noticia de un fallo y lo que es un veredicto y sentencia de culpabilidad, como es el análisis, como es justamente toda la exposición de la prueba. Y se arma la propia selección, todo esto se convierte en un gran juicio paralelo que es motivo justamente hasta de discusiones políticas y discusiones académicas. El campo jurídico judicial aparece vulnerable ante este contexto en casos trascendentes y marcos de agenda. ¿Por qué? Porque el campo jurídico no puede ejercer réplicas, por lo menos durante el juicio. No digo el campo jurídico, sino que digo, por ejemplo, los magistrados. Los magistrados tienen que escuchar en silencio lo que es el desarrollo de la producción mediática. Aunque atención con esto, porque también hay casos en que el juicio paralelo ha sido un efecto boomerang para aquellos sujetos colectivos. Yo recuerdo el caso García del Suce 2, donde los imputados fueron a un programa de muy alto rating y alguien dijo por ahí algo que sonó muy arriesgado y donde fue motivo de que una de las partes lo expusiera como prueba y mereciera la citación de esa persona para que volviera a declarar y dijera por qué dijo lo que dijo. No me acuerdo bien el caso específico, pero la conclusión fue esa. No puede pronunciar réplicas el magistrado porque por ley está prohibido justamente emitir opinión previo a la sentencia y tiene que justamente hacer convivir su trabajo jurídico con lo que es el juicio paralelo. Y creo que con esto estoy cerrando.
Lo que queda como ventaja comparativa de lo jurídico es que, bueno, en casos de agenda trascendentes, por este poder selectivo que tiene la prensa, hace que sea un ínfimo porcentaje los casos que se ponen con esta categoría por ley de juicio paralelo, agenda, presión de sujetos colectivos, presión de abogados mediáticos y demás. Y el campo jurídico, con su visión ortodoxa, se puede mantener ahí. Yo calculo que un 90% de las causas van a seguir los protocolos de acuerdo con la visión dominante académica, justamente del campo jurídico, donde no intercede el medio y donde justamente el magistrado puede hacer lo que puede hacer sin recibir las presiones del juicio paralelo. Entonces yo digo que lo mío de lo cuantitativo. Los casos judiciales de alta trascendencia no son de una alta proporción en el universo total, con lo cual los casos trascendentes, desaparecida esa presión, ejercen el campo jurídico su poder histórico. Y para cerrar el tema de la venganza de los profanos, ¿por qué se llama así? Bourdieu hace su análisis del campo jurídico y del campo periodístico y señala que están soportando el efecto del campo jurídico, son ajenos al campo jurídico, él los denomina profanos. Con todo este tema del avance de los medios, con su mayor cobertura, su construcción de juicio paralelo, me parece a mí, yo no sé, ahora si tuviera que hacer una nueva edición no sé si llamarlo venganza, sino el turno de los profanos, pero no sería tan provocativo como antes. Pero yo digo que hay una nueva alianza que construye un juicio paralelo, medios, periodistas y sujetos colectivos y otros agentes que alimentan el juicio paralelo. Pero me quedo con esto, ¿no? Medios, periodistas y sujetos colectivos que reclaman justicia, justamente por sus formas de que se haga justicia en la sociedad, y son los profanos, con lo cual yo señalo que son la venganza de los profanos. Gracias.